programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra gente en diferentes partes, no solamente en los Estados Unidos de América, sino también en nuestra vecino país de México, también donde son fieles oyentes del programa El Mundo Actual, y por supuesto por la cadena de radio que retransmite desde Ciudad Juárez, múltiples de estados, incluyendo la capital. También a nuestros hermanos de Canadá, que son fieles oyentes desde Toronto, desde Montreal hasta Edmonton. A todos ellos, saludos muy especiales también. Y por supuesto, a todo el resto del mundo, toda América Latina, Europa, África. Saludos especiales también hasta Japón, que tenemos oyentes, y Australia. Vamos rápidamente a compartir con ustedes este 29 de julio. Ya estamos despidiendo el mes de julio y vamos para el mes de agosto. Un mes que ha estado candente en todos los acontecimientos. Terrible. Un mes de julio que ha dejado noticia en todo. Desde el impactante cambio climático, con desastres impresionantes que comenzó el mes mismo, con una tragedia catastrófica que tuvimos en Texas, y que anoche mismo estaban dando la noticia de otro de los estados del Middle East, o mirábamos ayer en las noticias, las profundas inundaciones que se están dando en algunos de los estados del Middle East. Pero también ha sido noticia en todos los aspectos, en todo. En algunos casos hasta violento, como la triste tragedia que sucedió anoche en un edificio de Nueva York. Tristemente, una persona perpetró una crisis de arma provocando la muerte de 4 personas, incluyendo a él. Pero también vamos a tocar el tema que tiene que ver con este mes también, y al cual te pido que estés allí atento. El tema se llama Dos famosos a la eternidad. Uno identificado con Satán y el otro identificado con Jesús. ¿Y a ti con quién te van a identificar el día que pases a la eternidad? Porque todos, absolutamente todos nosotros, nos guste o no nos guste, seamos ricos o pobres, seamos de diferente etnia, quien quiera que sea cristiano o no cristiano, tarde o temprano tenemos que irnos y tenemos que enfrentar la realidad de la eternidad. Por eso la pregunta, ¿y a ti con quién te van a identificar el día que pases a la eternidad? Quiero que pienses por la historia de estos dos personajes que en este mes de julio pasaron a la eternidad. Dos personajes importantes. Como dije, uno identificado, al menos en sus eventos públicos, con Satán, y el otro identificado con Jesús. Uno de ciudadanía americano de Florida, y el otro de Inglaterra. Vamos a hablar de esos dos personajes. Las cosas de ellos, sus virtudes, sus éxitos, su fama, porque los dos fueron eminentemente famosos. Los dos saborearon lo que significaba no solamente ser famosos, sino tenerlo todo. Ambos de ellos vivieron solamente 70 años. El uno 76 años y el otro 71 años. El de 76 años, posiblemente digamos que de esos 76, 50 lo pasó con todos los lujos que él quería. Completamente, se dio todos los gustos, aún de todos sus vicios y de todo eso. Se convirtió en una leyenda. Hasta su propia estrella en la calle principal de Hollywood.
Es decir, en solo 76 años de historia que tuvo de paso por la tierra, llegó a obtenerlo todo, prácticamente todo. Pero ¿dónde está ahora? El otro personaje también tiene una historia bonita. Lo consiguió todo, hizo todo. Pero también pasó a la eternidad. Solo que la historia de este sí es una historia bonita, el otro que vamos a compartir. Así que te pido que te quedes ahí. Pero antes vamos a ver esta palabra bendita que vamos a leer a continuación. Leamos esta palabra en el libro de Mateo. Por algo está pasando, se me quedó hard, pero vamos acá. Tenemos una interferencia en estos momentos, pero vamos rápidamente a buscar en el libro de Mateo, donde tenemos esta historia bonita que a continuación comparto con ustedes. Mateo 16, 26 al 27. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Interesantísimo. Porque como le dije en una introducción, uno de los dos de que vamos a hablar alcanzó todo en solo 76 años. Alcanzó todo: fama, dinero de por vida. Es decir, lo alcanzó todo. Pero en este momento, en eternidad, ¿cuánto podría ofrecer él allá donde está a cambio de liberar su alma? Esa es la pregunta profunda que hace el Señor Jesucristo. ¿De qué le servirá al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? El personaje de los dos personajes que vamos a hablar, uno de ellos, como dije, vivió su vida en despilfarro, en vicio. Se puede decir en vocablo mundano, vivió la vida mundana a su gusto y a su antojo. Pero de esos 76 años, tal vez, dije yo, quitémosle 50, o sea, fueron 50, quizás 60 años. Pero recuerde que en eternidad el tiempo es diferente que aquí. Allá, en eternidad, puede ser como también lo dijo Pedro, porque en el cielo 1000 años, 1000 años aquí es como un día en el cielo. Podría ser a la inversa en eternidad sin Dios. Un día va a sentir como que ya tiene 1000 años de estar allá. Hay historias preciosas en la Biblia que hablan, como el caso del propio Señor Jesucristo, quien cuenta la historia del rico y Lázaro, donde dice que el rico en aquel lugar de tormento no solamente suplica que aquel mendigo Lázaro, a quien él se volvía insensible, y que ahora Lázaro estaba en eternidad, pero en paz con Dios, pedía: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mis labios, porque estoy en grande tormento. Después que recibe la respuesta negativa, el otro dolor de esta historia es que él suplica por sus 5 hermanos, que también estaba 100% seguro que iban al mismísimo lugar de él. Él dijo: te suplico que alerten a mis hermanos que no vengan a este lugar.
Por eso la pregunta, ¿o qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso es importante que tenga esa palabra, obras. Porque vamos a ver en los dos personajes que vamos a empezar a hablar en un vaivén. Primero parto uno, me devuelvo, vuelvo al otro, para que tengan una idea. Ambos hicieron obras. Y esas obras determinan, no para que nosotros juzguemos, que no podemos juzgar, pero las obras son evidencia cuál puede ser el final de tu eternidad o hacia la eternidad. Lo que tú eres ahora, tus acciones, y en especial en tu relación espiritual, tu testimonio, tu obra que hace, determinarán exactamente en el momento de tu muerte para que se diga dónde podrías estar. Por eso esta historia importantísima de estos dos personajes. Comencemos con el primero. Ozzy Osbourne, el llamado príncipe de las tinieblas, que redefinió el heavy metal. ¿Qué testimonio más, o qué título más horrible el que adquirió este hombre en su fama? ¿Se sabe lo que significa que te identifiquen como el príncipe de las tinieblas? No solamente Ozzy Osbourne aceptó este título, sino que se sentía orgulloso con ese título. Y lo voy a decir más adelante, hasta lo que hizo en su última presentación, precisamente en este mismo mes de julio. Pero déjeme dar un poquito más así y vengo. Figura clave en la historia del rock, reconocido por redefinir el heavy metal con un sonido profundo y oscuro que lo consagró como el legendario príncipe de las tinieblas. El último concierto de Ozzy Osbourne fue el 5 de julio en Birmingham, Inglaterra. Pero antes de seguir hablando más de este personaje, déjeme también un poquito más y miramos las imágenes ahí. Aquí vemos una imagen de él y que ya se lo voy a hablar, de esa última imagen. Pero vamos también del otro famoso. Ambos murieron en este mes de julio. Ambos murieron con una diferencia mínima de 8 días. Entre 6 días de diferencia el uno con el otro. El otro se llamó Hulk Hogan. Tenía 71 años. Es la noticia de estos días de fallecimiento de este personaje que hizo historia también en fama aquí en los Estados Unidos de América. Un luchador de la WWE y gran aliado del presidente Trump. El luchador estadounidense Hulk Hogan, leyenda del World Wrestling Entertainment o del entretenimiento. Hulk Hogan fue una creación genuina y extraordinariamente estadounidense, intrépidamente original. Tuvo la valentía de defender sus principios y nunca dejó de luchar por su país. Un ícono estadounidense, escribió Charlie Kirk, fundador de la Asociación Conservadora. Interesante ambos. Aquí vamos la imagen del otro. Paul Hogan,
igual que el otro, lo alcanzó todo. En sus 71 años, alcanzó la gloria en ese deporte de entretenimiento como es la lucha libre. Alcanzó el estrellato como para hasta llegarse a meter al Salón de la Fama. Llegó hasta Hollywood y fue protagonista en múltiples de películas, incluyendo en Rocky III. Era un hombre eminentemente popular, amado y querido sobre todo por la niñez. Los expertos dicen que era un hombre, una persona accesible. Tan accesible que los niños se podían acercar a él y abrazarlo y tocarlo. Era sumamente sencillo. No había soberbia en él. Es sumamente interesante esto que estoy diciendo, porque triste y vergonzosamente tenemos en nuestra iglesia evangélica a líderes que se autoacompañan con guardaespaldas y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? ¿A quién le tienen miedo? Si se supone que andan predicando del Señor, se supone que estamos nosotros con la presencia del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. ¿De qué vamos a tener miedo? ¿Por qué guardaespaldas? ¿O es que tienen vínculos profundamente en el mundo de las tinieblas? Porque este hombre, famosísimo, ícono histórico de los Estados Unidos, amado por los niños, dice que los niños, donde vean los eventos, él salía y se dejaba y venían los niños, lo abrazaban, la gente, hombre, se podían tomar una foto con él abiertamente. Logró todo, logró fama. Tiene su historia económica. Tiene una esposa y sus niños. 71 años de historia nada más. Pensemos que, porque dice la historia que fue muy jovencito, 18 o más años que empezó a ser famoso. Así que digamos que de esos 71 años, 55 años, alcanzó lo que todo ser humano desearía alcanzar. Fama, dinero, darse los lujos que quería, tener el carro que él quería, comer la comida que a él le diera la gana. Lo logró todo. Pero igual que el otro, él solo vivió 71 años, el otro 76. Pero ¿cuál es la historia de los dos? Un minuto después de su muerte, o un minuto después de que dieron el gran paso a la eternidad. El primero que vamos a tocar volvamos de nuevo a Ozzy Osbourne. La leyenda de este artista a quien se le daba orgullosamente el título de príncipe de Satanás. Dice que su vida estuvo llena de profundos escándalos. Era completamente, ¿cómo se puede decir?, incontrolable en adicción a las drogas. Tuvo serios y gravísimos problemas. Constantemente estaba sometido a serias atenciones médicas por sus problemas de adicción a las drogas. E inclusive, algunas veces fue a dar a la misma cárcel. Dicen la historia que en una de esas despertó en una cárcel, en una celda con excremento.
Y cuando despertó, preguntó al policía qué es lo que había hecho para estar en ese lugar. Y le dijeron: trataste de estrangular a tu propia esposa el día de anoche. Cuando estaba poseído por las drogas, desconocía hasta su propia esposa. Este hombre, quien sin tener la más mínima sospecha que estaba al borde de morirse, en febrero anuncia que va a ser un último concierto de despedida ante sus miles de seguidores. Aquel personaje que fue miembro de la famosa banda Sábado Negro, como se le conocía, la primera banda con que él se hizo famoso. Desde allí ya venían los nombres rarísimos. La leyenda dice que el 5 de julio se presentó ante más de 40,000 personas en el país de Inglaterra. En ese lugar, él quería ser recordado sentado en un trono dedicado o simbolizando más bien al trono de Satanás. Ese fue su trono, que él se sienta sin saber que en cuestiones de 2 semanas más iba a pasar a la eternidad. En otras palabras, su última obra pública y famosa fue un altar dedicado abiertamente a Satanás, el diablo. Porque ese fue su escenario. Ese fue su escenario, un altar al príncipe de las tinieblas. ¿Dónde está en estos momentos Ozzy Osbourne? Usted mismo lo puede decir. Si bien es cierto, nunca se declaró públicamente, abiertamente miembro de una religión satanista. Más bien, en su momento declaró que él y su esposa, cuando joven, asistían a la iglesia anglicana en Inglaterra, donde dice que tenía recuerdos y memorias de las clases dominicales. Aunque si bien es cierto, la religión anglicana de Inglaterra es una religión más parecida a la iglesia católica, donde sus líderes religiosos jamás nunca van a dar un mensaje de confrontación a sus feligreses. Así que posiblemente en aquella época en que Ozzy Osbourne asistía a la iglesia los domingos junto con su esposa, nunca pudieron escuchar un mensaje que los desafiara a buscar una relación íntima con el Altísimo Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. Es allí lo peligroso que puede ser para un ministro, un pastor, que le fascina dar mensajes, le fascina tener multitud de gente en su iglesia, pero con un mensaje extremadamente light, sin importarle que alguno de esos domingos una de esa gente famosa que llega a su iglesia podría haber sido convertida y salvada. Es por eso que el hermano del Señor llamado Jacobo, Santiago en la Biblia, dice: no procures hacerte maestro. Otra traducción sería: no procures hacerte pastor, porque tendrás mayor condenación. Porque muchas de esas almas pudieron haber sido salvas con tan solo haber predicado un mensaje contundente de confrontación espiritual para que buscara un encuentro con el Altísimo Dios Todopoderoso. Pero en su lugar dieron un mensaje light, suavecito, suave. Eso es lo que dijo Ozzy Osbourne, que cuando joven él y su esposa le gustaba asistir a esta iglesia anglicana en Inglaterra.
Pero lamentablemente, por lo que vemos en sus hechos, en su historia, y hasta en el último minuto, semana antes de morir, sus obras, tal como dijo Jesús, y al final se juzgará por sus obras. O sea, sus obras determinan cuál fue la verdadera convicción de Ozzy Osbourne, el famoso príncipe de las tinieblas de la música heavy. Como dice, sí, Ozzy tuvo su último concierto ese 5 de julio. Allí, rodeado de todos sus compañeros de sábado o la noche o el sábado oscuro. Allí en aquel concierto donde dedicó aquel escenario a Satanás, o un trono dedicado al príncipe de las tinieblas. Aquel hombre, semanas después, pasó a la eternidad. Pudo haber tenido la oportunidad, o desgraciadamente las veces que fue a la iglesia anglicana, nunca le dieron un mensaje. Uno de los catastróficos errores que comete y está cometiendo en la actualidad nuestra iglesia evangélica, y triste y lamentablemente y catastróficamente imitado por nuestra iglesia hispana ya aquí en Estados Unidos, es que nuestros anglosajones cometieron el catastrófico error de las últimas décadas, de que cada vez que se iba a hablar del infierno o del apocalipsis, salían corriendo a sacar a los niños y a los jóvenes, porque según ellos, los anglosajones, no había que asustar a sus niños ni con la muerte, ni con el infierno, ni con eso de la venida de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Vaya a los miles de múltiples de templos anglosajones aquí en Estados Unidos y va a salir llorando. Hermosísimos templos. Hace poco estuve allá en un lugar precioso cerca de Charlotte, Norte Carolina. Íbamos con el pastor Guevara. Aquellos templos hermosísimos en High Point, pero hermosísimos, históricos, anglosajones. Me decía el hermano Juan Guevara, se mire Polaine, puro ancianito. No ganaron a los jóvenes, no ganaron a los niños. Porque como nunca querían confrontar con la eternidad a sus niños y a sus jóvenes, crecieron sin el más mínimo temor. ¿Qué hubiera pasado si en alguno de esos domingos en que Ozzy Osbourne, él y su esposa, que tiene un nombre hasta bíblico, su esposa Sharon, qué hubiera pasado si hubieran escuchado del predicador en aquellos domingos un mensaje que los confrontara directamente hacia la eternidad y que tenían que entregar su vida completa y totalmente a Jesús? Pero posiblemente nunca sucedió así. Debe de ser una exhortación para nuestros predicadores, para nuestros pastores, que están dando un mensajito extremadamente light. E inclusive, que quieren parecerse más al mundo. Ya no los vemos trepar con aquella decencia al altar. Si hay algo, con todo respeto, protocolariamente, que mi respeto en ese aspecto para el presidente Donald Trump, es su elegancia siempre de presentarse él a la Casa Blanca. Y es por eso que se pide un protocolo para cualquier gobernante que va a visitar la Casa Blanca, que vaya vestido
en una forma protocolaria. ¿No deberíamos de hacerlo así para el Señor también? Pero eso no es lo que estamos viendo. Un modernismo extremadamente liviano. Sea lo que sea, Ozzy Osbourne en este momento está en eternidad. Y por sus obras está en eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Y por qué decimos por sus obras? Por efectivamente el último concierto donde lo dedicó o fue dedicado al príncipe de las tinieblas en todo su escenario. Pero hablemos de este otro hombre también, de Hulk Hogan, quien solo vivió 71 años. Este hombre con un carisma precioso. Veamos a ver en su último acto famoso, porque se hizo viral en la red social de X. La entrega total y la dedicación a Jesús es el mejor día de mi vida, dijo en aquel momento, como ya vamos a ver imagen de él mientras salía él y su esposa de las aguas bautismales. Expresó el miembro del Salón de la Fama, WWE, sin preocupaciones, sin odio, sin juicio, solo amor, dijo en aquel momento. Mire qué interesante la diferencia del uno con el otro. Mientras el otro prácticamente en su despedida fue un escenario hacia el príncipe de las tinieblas, esta otra leyenda hizo un escenario, pero al Rey de Reyes, Señor de los Señores, Cristo Jesús. Terry Jean Bollea, nombre de pila del ex luchador, compartió en sus redes sociales de él y su esposa Sky Daily, de 45 años, bautizándose. Aquí vemos esta imagen, muy diferente. Mientras que Ozzy Osbourne era un escenario diabólico, satánico, con un rock pesado y diabólico, Hogan, miramos una imagen que se hizo viral en las redes sociales. Cuando él salía de las aguas bautismales, él y su esposa. ¡Qué momento más precioso! Lo dijo él en público. Él, su esposa y sus adolescentes con él allí. Pues eso fue realmente, porque hoy en día con la tecnología, 71 años se considera una persona fuerte. Bueno, solo el Señor le permitió vivir 71 años. Pero de esos 71 años, 50 y resto fueron de fama, de gloria. Lo alcanzó todo. Pero ¿sabe qué es el triunfo de él a diferencia de Ozzy Osbourne? El príncipe de las tinieblas, como se daba el título. Que Hogan tuvo el privilegio de haber sido famoso, rico, de comer las comidas que a él le agradaba. Y tiene el privilegio ahora también de haber alcanzado
Porque la palabra de Dios dice: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Como dije, dos historias muy diferentes, de dos famosos que lo alcanzaron todo. Solo que uno se fue a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y el otro se fue a la eternidad con Dios, con fe y con esperanza. De verdad, una historia preciosa. Déjeme leer este pasaje. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Historia interesante la que estamos despidiendo este mes de julio. Dos grandes hombres de fama, sí, por supuesto que sí. Uno para el mundo y otro, podemos decir, para Jesús. Esos dos hombres, Ozzy Osbourne, el llamado príncipe de las tinieblas, la figura clave historia del rock, reconocido por redefinir el heavy metal con un sonido profundo y oscuro que lo consagró como el legendario príncipe de las tinieblas. En ese último concierto en Birmingham, dedicó ese altar donde estuvo sentado a quien él llamó el trono del príncipe de las tinieblas. Lamentablemente, para Ozzy Osbourne, esos 50 y resto años de triunfo y de gloria, tal vez 60, o los lamenta. Y al igual que el rico de la historia del Señor Jesús, el rico y Lázaro, podría estar pegando gritos en aquel lugar, suplicando que su esposa y que sus hijos no vayan a ese lugar. Es 100% seguro que eso está pasando en ese lugar de tormento. Por el otro lado, esta leyenda llamada Hulk Hogan, tiene el privilegio, como vemos en la última imagen aquí que muestro, de haberse presentado ante el Altísimo Dios Todopoderoso. En aquel momento en que el ángel pronunció el nombre de él delante del Altísimo Dios Todopoderoso, y desde el trono el Cordero declara: sí lo conozco. Porque él, a pesar de su fama, de sus logros, tuvo espacio en su corazón para mí. Porque no olvide que el Señor dice: y el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero si se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él el día de su muerte.
Hogan está con el Señor ahora. Y posiblemente esperando a su esposa y a sus muchachitos adolescentes que estuvieron con él en el bautismo. Ese es el futuro que podemos dejar. Por eso la pregunta importantísima, recuerda que comenzamos para usted, mi amigo, a un hermano, y por qué no pastor también. Y a ti, ¿con quién te van a identificar el día que pases a la eternidad? Recuerda, tus obras determinan. Si eres ministro y predicas un mensaje contundente para llevar a las almas al Señor, serás bendito. Si no, lamentarás. Si eres una persona que todavía no te has entregado a Cristo, ¿con quién te gustaría que te recuerden el día de tu partida? No olvide que si tú no te entregas a Jesús antes de la muerte, también estás determinando, podrías determinar, no digo así, podrías determinar el futuro de tus hijos también. No es pecado que triunfes aquí en la tierra. No es pecado que llegues a tener grandes éxitos aquí en la tierra. No. Siempre y cuando, como lo hizo Hogan, apartes un lugar para el Altísimo Dios Todopoderoso en Cristo Jesús como tu Salvador. Si tú apartas un lugar, habrás asegurado tu eternidad y tu mismo deudo en el momento que pases a la eternidad. Tendrán la certeza de que te van a volver a ver. Y no solo la certeza, sino que tendrán seguridad que estás en un lugar especial delante del Altísimo. Por favor, mi amigo, por favor, abre tu corazón a Jesús. Busca una iglesia, visita una iglesia evangélica, sí. No importa si es chiquita, humilde, pero que sea una iglesia que predique un mensaje que toque el corazón de tus hijos y de tu vida. Y alabes a Dios allí de corazón a corazón. Porque esas serán las obras que se te va a juzgar el día de tu muerte. Por eso la pregunta, ¿y a ti? ¿Con quién te van a identificar el día que pases a la eternidad? Porque el tema fue dos famosos a la eternidad. Uno identificado con Satanás y el otro identificado con Jesús. ¿Cómo te van a identificar a ti? Tú lo decides mientras haya vida. Como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Tú lo decides en buscar a Jesús. Y los evangélicos, tener cuidado con idolatría y adorar únicamente al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esta noche, hoy, a las 8 horas de Texas, voy a tener el en vivo de nuestro masterclass. Y lo más interesante es que es abierto, no solamente para los miembros, va a ser abierto. Y te vamos a invitar a que te sientes con tu familia. 8 horas de Texas, 9 horas del este como Washington, Nueva York, Florida. 7 horas desde México a toda Centroamérica. Hoy a las 8 horas de Texas vamos a tener el en vivo. ¿Y sabes por qué es importantísimo? Porque vamos a hablar del cierre de ese capítulo 12, de esos vigilantes. Y vamos a tocar en profundidad también. Porque muchísimos, aún predicadores, pastores, porque lo digo con absoluta seguridad y certeza porque pasé por allí. En ninguna universidad teológica, ninguno de nuestros grandísimos teólogos no hablaron de esos personajes del segundo cielo, pero en especial
de esa serpiente antigua no pudieron explicar qué es lo que vamos a hablar esta tarde. Lo que significará para esa serpiente perder su cualidad de traspasar las dimensiones, estar en el segundo cielo, moverse en toda la plenitud de esa constelación a quien la NASA le llama millones de años. Y que Satán tiene esa facultad de trasladarse a las dimensiones. Pero espérese esta noche en lo que fue el capítulo 12. ¿Qué significará para esta serpiente antigua haber perdido su cualidad del traspaso de las dimensiones? Y la furia que eso va a predicar. En algún pedacito toqué en esta iglesia preciosa que acabo de estar en Berlin, allá en cerca de Los Fresnos, California, con el pastor Daniel Orellano. Así que te invitamos esta noche a todos, incluyendo pastores, evangelistas, todo, en ese en vivo que vamos a tener. 8, acuérdese, 8 horas de Texas, 8 de la noche. Te esperamos. Que Dios te bendiga.